la década del 60 o del 70, este sitio era conocido como el Bungalow Turístico. Fue el sitio donde empezó el Colegio Departamental de Bachillerato Santander, hoy conocido como Institución Educativa Santander. Don Roberto Emilio Becerra Vargas es uno de los fundadores y su nombre aparece en la placa que está en dicha institución. Desde aquí, desde este punto, empezó sus vivencias, empezó mucho del camino que ha recorrido en la historia del departamento del Guaviare. Quiero invitarlos a que con atención escuchen cada una de estas historias. Un hombre que llegó desde el 64, que hoy tiene 70 años, pero que su memoria es lúcida para los lugares, nombres y bonitos recuerdos de lo que ha sido su trasegar en lo que primero fue Baupés y hoy es el glorioso departamento del Guaviare. Mi nombre es Roberto Emilio Becerra Vargas. Estoy en este bello departamento desde 1964. No vine, me trajeron, porque yo venía de la edad de 9 años. Vine con mi mamá y 6 hermanos más. Nos trajo un tío, su tío Norberto Vargas. Nos convió que nos viniera para acá después de la muerte de mi papá. Llegamos en un avión de Satena. Cuando la pista de aterrizaje era del aeropuerto. El aeropuerto prácticamente donde queda el avión, es donde está hoy en día el puesto de policía. Esa es la carrera novena, entre novena y décima. Y de ahí adelante más o menos donde está el Coliseo La Esperanza, de ahí arrancaba la pista cruzando por el frente del aeropuerto. Esa era la pista. De ahí arrancaban los aviones y salían, alzaban vuelo y para allá llegaban, ahí salían. Los aviones paraban ahí donde es el puesto de policía ahora, o si no, se metían también al parque principal, aquí enfrente de la iglesia, cuando traían remesa para los curas, ahí en las misiones, ahí vivían y parqueaban y dejaban las remesas ahí. Nosotros llegamos y el avión se parqueó aquí al frente, ahí en el parque también, nos bajamos y ahí era la casa de mi tío Alberto, ahí llegamos. De ahí entramos a estudiar a la escuelita que tenían los curas aquí, que es donde está hoy el edificio de las Torres que llaman. Ahí había una profesora que decía la Ñita María Jesús, ya tenía como unos 60 años, pero ella había sido monja. Y ahí entramos a estudiar y habíamos como unos 20 alumnos, entre primeros y segundos, no había más curso. Bueno, ahí pasábamos, conocimos la gente, yo pues, mi infancia la pasé ahí con el tío Alberto ahí ayudándole en la finca, que yo era dueño o socio de la finca San Jorge, que era con mi compañía o socia con don Hernando González Villamizar. Estudiando allí, ya después hicimos los primeros 4 o 5 años de estudio ahí en la escuelita, cuando ya hicieron la otra escuela de La Esperanza, la llamaban, que es la que está Alfonso López Pumarejo en ese tiempo, que pusieron ese nombre. Y ahí hicimos quinto primaria, en los que estábamos. Iba con varios compañeros, entre ellos iba Jairo Hernán Benjumea, Álvaro Portela, Gonzalo Floriano y otros compañeros, Efraín Pardo, y otras amigas, compañeras también, como llamaba Emma Sarmiento, Mireya Triana, Flor María Pardo, Efraín Pardo. Y ahí, estudiando ahí, terminamos el quinto y como no había más donde estudiar, no había colegio, porque cuando eso ya terminaba uno el quinto y ya empezaba el primero bachiller. En ese tiempo se llamaba, no era el sexto, sino el primero bachiller. Entonces, algunos papás mandaron a unos para Mitú a estudiar. Yo no teníamos recursos, entonces mi mamá no tenía recursos para eso. Nos quedamos ahí, entonces nos quedamos aquí. Entonces dijo, los que nos quedamos, les dijeron que repitiéramos el quinto mientras tanto. Eso fue por los años 70, 69, 70. Y nos quedamos repitiendo el quinto. Cuando en cada año llegó un profesor llamado Luis Carlos Río Ortiz, que lo mandó el comisario del Baupés, como esto era Baupés,
lo mandó y mandó el comisario, que era don Hernando González Villamizar, mandó a Luis Carlos Ríos a que fundara el colegio. Y según nos decía el profe Ríos, que él quería que Hernández le había comentado que quería que el colegio se llamara Santander, porque el comisario era de Santander, el departamento de Santander. Y fue así como a mitad de año, entonces nos pasaron, lo que estamos repitiendo el quinto, nos pasaron para el colegio de Santander, que nos pasaron aquí al sitio donde hoy día es este sitio aquí del centro cultural, que cuando se le llamaban el bungalow turístico. Había unos ranchos de paja allá al fondo, por eso ya el río se los comió, el río acabó con eso. Pero ahí nos vinimos a estudiar, los que estábamos repitiendo quinto y los de quinto. Nos vinimos ahí a fundar el Santander, éramos como unos 25 alumnos, entre los quinto y sexto y primero bachiller. Ahí entre esos pasé mi infancia, después seguí estudiando, ya en el 72 ya no estudié más y me metí a trabajar como mensajero o citador del corregimiento. En esa época pues uno miraba, estaba pues muy joven, muy chino, miraba a uno cuando yo estaba de corredor un señor Miguel San Clemente, había un señor Luis Angarita que también murió pues accidentalmente, lo apuñalearon por él intervenir ahí en una pelea, a él por ir a detener a un muchacho que estaba ahí con un cuchillo, el otro volvió el cuchillo y lo chuzó y lo mató, lo apuñaleó y de eso murió ese señor Luis Angarita que era corredor en esa época. Y así fueron sucediendo los hechos, después vino la bonanza de la marihuana, comenzó a llegar gente aquí, ya había llegado la gente de la colonización del retorno que llegaron, ya llegaba antes de la bonanza de la marihuana, pues en el 67, 68 comenzaron a llegar gente a colonizar el retorno, que un señor que decían Orlando López tenía un programa por radio, Sutatencia, que funcionaba en el tiempo, y todo el árbol me parece que era, y convidaba a la gente que vamos para el campo, que había necesitaban hombres sin tierra para tierras sin hombres, y ese era el eslogan. Y vino y trajo gente y todos lo metieron para el lado de cuando eso se llamaba Caño Grande. A la gente, algunos lo llevaban en tractores, o lo llevaban a pie para ese lado de ahí, y lo iban repartiendo tierra. En eso vino, cuando ellos llegaron aquí, y comenzaron a tumbar monte y a sembrar arroz y maíz. Con eso se vino una bonanza del arroz y cosecha de arroz y maíz. Hicieron el IDEMA, que es donde está hoy el centro de convenios de la universidad. Eso allá se llenó, no cabía de tanto cultivo de arroz, todo con la cosecha. Se llenó allá, tuvieron que llenar la iglesia en ese tiempo también de arroz, porque en la bodega de IDEMA no cabía. Tenían que, por ahí varias partes, conseguir donde meter el arroz porque no cabían de tanta abundancia de cultivo, de producción. Y el campesino pues van a vender su arroz, a vender su cosecha, porque era lo único que tenían mientras habían aguantado todo el tiempo pues, empezando. Traían también del río, traían mucha cosecha. Cuando eso había una carretera que bajaba por la orilla del río, desde aquí del puerto principal, bajaba esa carretera por la orilla del río hasta abajo del cementerio viejo. Allá bajaba la carretera, allá era. Después con el tiempo pasaron la zona de tolerancia para allá, había una zona de tolerancia, ocultaron la zona de tolerancia. Y ese era el camino y carretera. El tractor bajaba hasta el río ahí en IDEMA a cargar y subía la carga para meterla ahí mismo IDEMA, la que sacaban de las lanchas. Todos esos barrancos, eso se fue barrancando del río, se llevó eso. En esta fecha se comió más de 100 metros de tierra de barranco del río, a esta orilla. ¿Qué le digo yo? Después de esa bonanza ya vino la bonanza de la marihuana. Hubieron mucha gente cultivando marihuana por el río, sobre todo por las riberas del río. San José comenzó a progresar porque hubo gente que no se aguantó estarse por ahí en el monte, pues, prácticamente casi que aguantando hambre porque no había comida, no había nada. Se vinieron para acá, para San José, y muchos les cogieron el lote, lo que es hoy en el barrio Porvenir, la calle Los Talleres,
todo eso fueron lotes que les regalaron a la gente. Inclusive cuando eso llamaban ese barrio el barrio Paroy, porque todo el mundo techaba era con Paroy y cercaba las casas, las piezas cerraban era con Paroy porque era gente sin recursos. Y les tocaba así de madera y madera que cortaban ahí en el monte y hacían que sus casitas en Paroy, la encerraban en Paroy, ahí vivían y por eso llamaban el barrio Paroy, ese barrio, un tiempo llamándose así barrio Paroy. Caño Grande, después del tiempo que le pidieron Caño Grande, entonces ya con la colonización ya le cambiaron el nombre, ya le pusieron que el retorno, porque era el retorno de la gente al trabajo, a la propiedad y todo, entonces ya con el tiempo ya a la gente no le gustaba que le dieran Caño Grande, sino que tenía que ir retorno, hasta que los pocos que habíamos aquí nos acostumbramos a decirle retorno. San José también, pues cuando yo llegué aquí eran unas pocas casas, más que todo aquí a la orilla del río, porque nos tocaba llevar el agua del río para el consumo, tocaba llevar agua para de comer y para todo el mundo, los que vivíamos aquí, teníamos que ir al río a bañarnos en las horas de la mañana, a levantarse uno, para después ir a estudiar, o los que o a trabajar, ¿okay? Pero todo el mundo venía al río. Ahí había el puerto, llamaba uno de aquí, le decían el puerto de Roque Pérez, que era un señor que tenía una casa aquí al pie del puerto, entonces era el puerto de él, le decían el puerto de Roque, o el puerto de otro señor, un brasilero que se llamaba Paulino Sabana, también que es aquí atrás donde está el Hospital Viejo, también tenía su puerto ahí, decían el puerto Paulino, todos los puertos así tenían sus nombres de acuerdo a la persona que viviera por ahí al pie. Pescado, había cualquier cantidad, no era sino arrimarse uno del puerto y tirar al suelo y sacar pescado que quisiera. Y nosotros por aquí con tanta escasez y todo, pues más que todo se comía el plátano, por ahí una que otra yuca y el pescado, ¿verdad? Y la fariña que sí se conseguía porque cuando eso estaban los guayaberos, ellos tienen otro nombre, pero siempre se llamaron los guayaberos, vivían aquí abajo en Barrancón, allá abajo de Bonita, ellos traían la fariña, eran los guayaberos. De indígenas del Baupés habían unos aquí en el 20 de julio que eran los Crespos, que eran los que vivían ahí, y había otro señor Holguín y otro Suárez. Ellos eran unos poquitos indígenas que vivían aquí. El resto de esto se pobló allá en lo que es ahorita, hoy en día Panoré. Eso ya era una casita, nomás que había una familia ahí y eso se llamaba anteriormente, le decían era Venezuela. No sé por qué, pero ese era el nombre que tenía eso allá, Venezuela. Cuando vino un señor, ya con el tiempo, ya también vino un señor Rafael García, eso fue como en el 68, y vino a sacar madera. Trajo un poco indígenas de Mitú para que vinieran a ayudarle a cortar madera. Ellos cortaban madera allá arriba en la cabecera, para el lado del río, en la parte de arriba, y echaban en balsas, bajaban los trozos de madera para ahí en el puerto, los sacaban y ahí era el acerrío. Y de esos indígenas, pues muchos, la mayoría se vinieron quedando aquí en el Gobiar y otros se volvieron para el Baupés, pero eran muchos. Ahí yo estuve trabajando también, como ahí estaba el acerrío y también hacían bloque de barro molido, se molía con un molino, una mula, o sea, molía el barro ahí con un molino y había trabajadores ahí, haciendo los bloques de barro. Entre esos estaba Nevio Echeverri, que fue uno de los que él llegó aquí también a buscar trabajo y estuvo un tiempo ahí haciendo esos bloques, pisando el barro ahí y ganándose el jornal ahí haciendo bloques, ladrillos de barro. Luego, bueno, siguió, yo me salí a estudiar y me metí de mensajero. Ya vine, yo estuve, pues ahí me superé un poquito siendo mensajero, ya pasé a ser en el archivo y después de corregimiento, después me mandaron de secretario de corregimiento de Miraflores. Allá estuve un tiempo también. Allá, cuando estuve estando allá, me llevé la novia que tenía, me la llevé para allá y formé el hogar con ella.
fui un poquito vago en el tiempo antes de tenerla a ella, fue en los tiempos de aquí del corregimiento, cuando Miguel San Clemente y todo, por ahí andaba uno tomando sus tragos y todo, mucha amistad, porque en eso lo llamaban a uno, pues. Como sabía que uno era empleado, lo llamaban y le ofrecían tragos, le ofrecían almuerzo, le ofrecían... Pero bueno, son cosas que pasaron ahí. El resto, pues Santander estuvimos aquí en lo que era el Bugalú turístico, que es donde es la Casa de la Cultura, que pues, Santander de ahí al año siguiente pasó a donde es hoy en día la sede de la Asamblea Departamental. Luego creo que yo no me volví a mirar muy bien de enterarme, entonces vinieron a construir la CDR, que ya habían cambiado la ruta de la pista, ya la habían cambiado, que es como está actualmente, pero arrancaba desde allá, desde la CDR, arrancaba la pista, desde allá salían los aviones. Y allá en la esquina, en esa punta de allá, donde construyeron la CDR. Creo que en Santander después lo pasaron allá, estuvo un tiempo funcionando ahí mismo con la CDR. Eh, Después hicieron ya don Hernando González Villamizar, que él quería mucho ese colegio, pues el lote donde hoy en día es la CDR, ese era el lote de los curas. Y en Santander sí lo donó, de eso hoy en día Santander lo donó don Hernando González Villamizar ese lote, porque todo eso finca era de él. Bueno, en Miraflores, cuando yo llegué allá, pues yo llegué allá fue como empleado. En esos momentos fue como en el 77. Estaba empezando la bonanza de la coca. Comenzaba llegando, como todo, tocaba llevarlo en avión. Llegaban aviones con carga, con todo, y fue llenándose eso de mucha gente que llegaban a tumbar monte, a cosechar la coca, a sembrar y todo. Pues era, cuando yo fui era un pueblo pequeño y con la pista en la mitad del pueblo. Y que no, del resto un pueblo normal, ya con la vaina de la bonanza de la coca, pues hubo mucha plata y la gente, más que todo trago y comercio, lo que llevaban pero todo llegaba en avión y por avión sacaban también lo que cultivaban. Casi no usaban el río, el caño, El río lo vinieron a usar ya después ya vinieron a usarlo del río para llevar remesa y todo, porque en la parte de arriba era como muy tapado, muy ahí, entonces no habían destapado porque mucho palo y todo, entonces ahí lo llevaban carga por ahí. Pero después con el tiempo sí ya comenzaron ya el gobierno le consiguieron para limpiar, para sierra para limpiar, quitar palo y todo, y se volvió navegable. No era navegable, pero ya no había tanto obstáculo para que viajaran las canoas. desde Calamar. De Calamar, sí. Lo otro era que pues tampoco no llevaban mucha carga ahí por la carretera de San José a Calamar, que era intransitable, ya no pasaban, no entraban sino los tractores, porque era muy brava la carretera, muy mala, muy dañada, entonces era muy difícil, entonces más bien echaban en avión toda la carga desde aquí, o de Villavicencio. Hubo un tiempo ya que cuando yo estuve allá de secretario, había veces que llegaban hasta 10 aviones allá a dejar carga, porque era mucho, la gente se montó toda para allá a hacer sus cultivos por ese lado. ¿Y esos aviones por qué? ¿Por bien? Sí, diario llegaban allá y lo descargaban y volvían otra vez, iban y volvían. Y eso era todo el día llegando aviones. Y así, yo cuando estaba en la bonanza, pues ya casi en la bonanza yo me vine, ya me salí a trabajar y me vine otra vez para acá, para San José. Estuve viviendo en el Retorno. En el Retorno pues también ya entré como, otra vez, fui allá a trabajar como operador de la planta de allá. Y ahí me inicié como electricista. Y seguía trabajando como electricista, ¿no?, hasta esta fecha. Bueno, ese tiempo pues hubo mucha violencia, porque habían llegado ya la guerrilla, ya estaban ellos por ahí pues molestando, había mucha vaina de malos negocios, y hubo mucha mortandad. Una sola noche llegaron en un sitio, en un bar,
Mataron a 7 personas ahí, una sola masacre. Mataron a 7 personas que han llegado por allá del caño, no se sabe por qué, nunca se sabía nada porque pues nadie preguntaba, nadie sabía nada, y no te recogían y para el cementerio. Pero era harta la tensión que había porque uno siempre mantenía con su sobra, sobre todo en las noches que no faltaba casi que no mataron, que mataron a algunos, pero siempre era cuestión de prácticamente de narcotráfico, por robarlos, por no pagarles, por algo así, pero siempre había mucha zozobra para vivir allá, y sin embargo, pues uno no se metía con nadie, porque nadie se metía con uno, por eso sobrevivimos. Bueno, aquí en San José, pues siempre, como después del auge que llegó la gente, la colonización que llamaron, pues cuando yo llegué habían pocos colonos aquí, estaba don Roque Pérez, estaba don Marco García, que era uno de los más potentados de aquí del pueblo, había otro señor José Gentil Guarnizo, el papá del compañero Álvaro Portela, también se llamaba Álvaro, eh, y comenzaron a funcionar negocios, ya después de la época del 70, aquí por lo menos aquí al pie del puerto que llamamos ahorita el puerto de los pescadores, ahí construyeron un kiosco grande, se llamaban La Cabaña, y ahí se reunía, todo el mundo llegaba ahí a bailar, era un bailadero ahí muy popular, se llamaba La Cabaña. La gente llegaba mucho ahí, tomaban, eso era manacedera todos los días. Algunos salían y se iban para abajo, por la carretera que había por el río abajo, allá abajo montaron otro negocio, ya con muchachas, de trabajadoras sexuales. Y era así, después ya comenzaron a montar otros negocios, y se hicieron aquí en el Hotel El Pórtico, ahí montaron una discoteca muy buena, el señor Arquímedes Lara montó esa discoteca, que era muy buena, no era tan popular, pero sí buena acogida. Después había otro que estaba allí donde funcionaba después ya al terminal del aeropuerto, también había otra discoteca ahí, se llamaba El Payé, también fue una muy buena discoteca que también era de Arquímedes Lara. Negocios, después hicieron el edificio ahí esquina del Colombia, porque todo eso era baldío por ahí, pero ya empezaron a construir y se construyeron el edificio del Colombia, que eso, si no estoy mal, lo hicieron unos señores llamado un maestro Román, Alfonso Román, creo que llamaba el papá de Enrique Román, y otros que ellos viven aquí todavía, los muchachos. En Colombia, y en el Colombia también montaron un bar que también siempre funcionó como bar mucho tiempo. Y así, pues, en épocas antes habían llegado unos policías, con los policías que estaban ahí, entre ellos estaba un señor Julio Alvarado, que era policía, el papá de Gabriel Alvarado, el actual Gabriel Alvarado. Él hizo la casa ahí en la esquina montó el Café Arauca y montó también un almacén que llamaba Brisas del Guaviare, pero antes él, siendo policía, se asoció con el sargento de la policía, que era, bueno, no recuerdo el nombre, con el sargento, y montaron ahí a donde es en este momento el proveedor, y por esos lados hacia la esquina eran unas casas de tabla que eran de la comisaría. Ahí les dejaron un sitio para que montaran el negocio, y después nos montó el negocio ahí con un vacía, y después de un vacía ya él se abrió de un vacía y montó el negocio con Rubén Barrera, llamaba el otro señor, el comerciante, cuando podía pasar uno corriendo y le hacía inventario de lo que tenían ahí en el almacén. Y así empezaron, y ellos después ya abrieron el negocio, ya cada uno montó su negocio, ya don Julio Alvarado montó allá lo que era el almacén Brisas del Guaviare, y en la esquina el Café Arauca, que tuvo mucho tiempo y mucho apogeo ese café ahí.
acá en la esquina de donde es ahí la un red de mercancita, eso aquí me entra Carnaval de la Moda. el Carnaval de la Moda, eso fue un lote también que allá había una casa que era en la casa de tabla, que era la enfermería de la comisaría, cuando ese corregimiento, había un señor que llamaba, un enfermero llamado Arnoldo Jiménez, él era el que atendía ahí, después eso ya construyeron el hospital acá a este lado y ese lote se lo donaron a a don Julio Mendoza. Don Julio Mendoza venía del Pauqués, de Mitú, y vino y construyó la esquina ahí, montó su negocio también, unos billares. Esos billares eso ahí se llamaba el Remolino, Café Remolino. Él se montó una esquina grande ahí, la construyó ese remolino. Al frente de ahí del remolino estaba donde está la Gran Vía, no, la Gran Vía no es. Sí. Ahí está, ahí vivía un señor Eduardo Calleja, era la primera panadería que había aquí porque vino un señor que era panadero Sinforoso Vargas. Él empezó ya los Callejas tenían la panadería, pero después ya llegó un Sinforoso y le alquiló eso ahí. Y esa fue la primera panadería que yo me acuerdo que montaron ahí hasta que ya vendieron y otro señor, no recuerdo quién, construyó y bueno, se fue agrandando el pueblo así. Esa manzana de lo que era ahí la Gran Vía, aquí en la esquina donde está ¿El parque? la droguería del Parque, la otra esquina allá donde está la licorera. O sea, esa manzana era como de cuatro o cinco personas nomás dueños. Estaba, que era Alberto García, era este señor Eduardo Calleja, como que era que llamaba el señor ahí de la esquina. La otra parte era de un tío mío, Norberto Vargas, y la otra parte era de don Puro González. Y en la otra esquina, frente a la policía, que era cuando llegaba el avión, eso era el señor Plinio Bernal. Plinio Bernal tenía fue el que primera tienda que había aquí, como un almacencito ahí, y ahí llegaban los aviones, ahí era donde parqueaban los aviones al frente. Él inclusive ahí en la calle tenía unas canchas de tejo, ahí jugaba la gente ahí en la calle, jugaba el tejo eh, pero esa manzana toda no eran sino como de cuatro o cinco personas, ¿sí? Después lo fueron vendiendo, fueron repartiendo. Enseguida de Plinio Bernal, ahí enseguida había otra casa que era donde vivía el señor Luis María Rodríguez, que fue inspector de policía aquí también. Después lo mandaron de inspector de policía de Calamar. Ya el señor de edad, el papá de los Rodríguez que están aquí, todavía quedan como unos dos o tres aquí en el pueblo. Y él era inspector, Luis María Rodríguez. El resto aquí, ¿no? Los Sabana, pues eran los dueños de allí, los hijos de Paulino Sabana, que por ahí están, aquí hay dos, otros, bueno, entonces se han ido, está yendo. También eso siempre fue toda esa manzana, también fueron de puras, ahí era una iglesia de tabla, la casa cural también era de tabla, y atrás de la casa cural, ahí en la esquina, frente de lo que es Bomberos hoy, ahí era el cementerio. Ahí enterraron, cuando yo llegué ahí enterraron el que se iba muriendo. Inclusive cuando pues yo no vi, pero me contaron, al lado del cementerio había una media cerca de alambre ahí, un pedacito, que decían que habían enterrado un tipo que era muy malo. Y los curas no dejaban enterrar gente mala entre el cementerio. Entonces, a él lo enterraron por lado de fuera del cementerio, pero le habían hecho una media cerca ahí. No sé cómo llamaría el señor. Y nada, pero que decían que era muy malo, entonces, pero lo habían enterrado por fuera del cementerio. En ese tiempo no dejaban enterrar dentro del cementerio a los malos. Ahí funcionó el cementerio hasta que se llenó. Y luego lo pasaron de ahí, entonces ya lo pasaron al 20 de julio, allá a la parte de abajo, allá en el 20 de julio, donde está el cementerio viejo que llamamos ahora. Hasta ahí llegaba la carretera, esa carretera no. Hasta ahí llegaba y ahí ese el cementerio, por eso tapaba toda la parte hasta ahí moría la carretera y ahí era el cementerio. Ahí recuerdo yo muy bien que enterraron una niña, yo creo que era unos 12, 14 años, llamada Sara Salinas, que creo que fue la primera que enterraron allá. Ya ahorita ya
pues después con el tiempo que comenzó la vaina, la carga era Villa del Río y que venían de por allá abajo, entonces hicieron la carretera por un lado del cementerio y también ya habían construido la nueva pista, entonces hay la carretera, pero ya, ya el tiempo ahora de poco, yo creo que suspendieron una parte del cementerio viejo para poder echar la carretera que saliera derecho para Greguera. Pero el cementerio también se llenó y ya pues ya pusieron el cementerio particular y ese cementerio lo cerraron. Los Nucán Macú, no recuerdo la fecha, pero estando aquí abajo por el río Guayari abajo, había una finca de charras. En esa finca charras, eso era una sabana. Allí salieron los Nucán Macú. Fue la primera vez que se supo que eran macuses, decían macuses. Llegaron ahí, comenzaron ellos pues a coger a matar las gallinas, a matar los perros, a matar los bichos que para comer. Eran indígenas nómadas, porque la gente sabía que existían por ahí, pero nunca habían tenido como encuentro con ellos, nada, esas que salieron ahí a robar, pues a robar, como llamamos nosotros, pero ellos creían que eso era, que se podía coger y comer seguro, y a quitarle las cosas ahí a los dueños de la finca. Entonces el señor, no recuerdo si era Ambrosio González, que llamaba al dueño allá, vino y puso la queja aquí al corregimiento y a la policía, que estaban los Nucán y con flechas y con esa vaina y estaban pues acabando con lo poquito que ellos tenían allá. Entonces se fue una comisión de la policía a mirar allá, y estando allá, entonces los Nucán se pusieron bravos y a querer pelear, a tirar flecha. Entonces la policía desde lejos le hizo tiros por ahí y todo, y ellos bravos ahí, en esos tiros que hicieron la policía hirieron a un Nucán, y después lo recogieron herido, y cuando lo fueron a recoger, seguramente la compañera de él se tiró encima también a no dejarlo llevar. Entonces la cogieron a ella también y la trajeron aquí. A los indígenas los corretearon y a esos todos los trajeron aquí, a la señora y al indígena herido, y aquí los trajeron a San José y los llevaron para Villavicencio. Eso fue una bomba, una noticia mundial. Ahí lo tuvieron por allá y pues eran bravos y todo, pero ya en el transcurso de que le hicieron curación y se alentó y todo, ya volvieron a traerlo aquí porque pues como estaban como encantados con ellos y saber qué hacer. Y aquí los tuvieron en San José, un policía se hizo amigo de ellos y ya ellos andaban con el policía, un policía llamado Mateo, el policía. Y ellos andaban aquí en el pueblo. Por aquí había una señora que medio le entendía la lengua de ellos le entendía otra indígena. Y medio hablaban por ahí, pero dice que a veces iban hablando bien cuando en un momento a otro estaban hablando otra cosa. Bueno, lo cierto es que ellos estuvieron aquí varios días. En ese entonces se hacía un mercado campesino ahí en el parque, y la gente traía por ahí plátano, traía caña, traía yuca y todo, y los domingos, y se comerciaba ahí, se vendía el mercado ahí, la gente salía a comprar también. Ellos llegaban ahí, esa era pues era toda la novedad de todo el mundo a ver los macuses. Pero ese era el último, se acostumbró uno a mirarlos y estaban y dormían a ver el puesto policía. Cuando eso, el puesto policía era ahí al frente del Coliseo de la Esperanza, también eran unas casas de tabla ahí era el puesto policía. Y ellos vivían allá y salían a comer, pero que ahí no comían lo que les daban, y no más que todo frutas por ahí. Y un día anochecieron y no amanecieron. La gente siempre les trataba de orientarlos y les indicaba para dónde estaba la gente, los compañeros de ellos más o menos le indicaban y todo, y ellos luego se orientaron tal vez y anochecieron y no amanecieron. Cuando raro que se perdieron los macuses, que se perdieron y nunca se volvió a saber de ellos. Se fueron, buscaron el monte otra vez y que fue la primera vez que salieron los macuses, que se supo aquí que salieron los macuses. Después posiblemente salieron por allá por el retorno de Calamar, pero según me contaban pasaban como
como animalitos, corriendo, no se dejaban casi ni ver. Fue cuando encontraron, pero la primera vez se fue aquí y aparecieron aquí abajo en charras. Aquí llegó un señor Coica, llamaba él, era Coica, era pues el empresario de esa cantina, de una cantina y todo, y quiso para montar la cantina y trajo unas señoras, unas muchachas a trabajar. La tuvo aquí en la casa tuvo la cantina aquí en la casa cuando ese era un señor Jerónimo Solano, ahí las trajo y todo, pero resulta que por moral y por todo, y oposición de los curas y de la gente, la sociedad de ese tiempo, se opusieron totalmente a que eso estuviera ahí. Entonces el señor se fue había una casa abajo, abajo por por la calle de los Talleres hoy en día, por allá en ese lado de allá, había una casa, un rancho que había allá, entonces ahí él se fue allá, estaba lejos del pueblo, pues no había casa, no había nada, eso era sabana, entonces allá montó el negocio. Luego al frente, más hacia el frente de la verdad, una señora Lila González, que era la hija de Puro González, de los fundadores de aquí del Guaviare. Ella había montado un kiosco, también había hecho un kiosco grande para montar una cantina. Y allá también funcionó ese negocio del Coica. Coica era el dueño del negocio. Y ahí fue donde llegaron algunas señoras, algunas mujeres bellas, y estaba el negocio. Luego de ese negocio, el señor Coica, no sé, se fue o todo, en todo caso, vino otro señor, no recuerdo el nombre en este momento, él montó el negocio abajo, donde el 20 de julio, más o menos en la parte donde es el barrio Piraquí, un poquito para ahí en esos lados, a la orilla del río, y ahí montó el negocio, ya montó una señora Noelia, que era la que lo administraba, y el señor se volvió yerno, se volvió yerno, era yerno de doña Noelia, y ahí administraban ese negocio. Después montaron otros, como otros 3 negocios ahí, pero esa vez se llamaba La Olla, ese negocio se llamaba La Olla, y ahí es donde estuvo las mujeres, las trabajadoras sexuales allá. Llegaron muchas, algunas se quedaron, otras se fueron. Bueno, aquí el fútbol siempre se ha jugado toda la vida. Cuando yo llegué aquí, la cancha de fútbol que se jugaba ahí, lo poquito que uno jugaba era ahí en el parque. En el parque donde está la ceiba esa y al frente de la iglesia, esa era ahí era la cancha de fútbol, salía del lado de la alcaldía al lado del Banco Popular. Era la dirección que tenía la cancha, en los arcos. Eso funcionó ahí un tiempo. Después, pues equipos por ahí así, pero no era así, por ahí, por recochas. Después se formó pues más equipos y ya funcionaba el Colegio Santander, donde es la asamblea, y ahí detrás de la asamblea, hasta por allá donde está la Secretaría de Educación y más allá, ahí se hizo una cancha de fútbol. Ahí se jugó fútbol, ahí fue donde más que todo empezó todo. Ya llegó Jairo González, que vino a formar, él vino como profesor del Paupés, venía creo, no sé qué, y ya vino a enseñar aquí el Colegio de Santander allí, y él le gustaba mucho el fútbol, venía de jugar fútbol por allá en el Valle, por allá, de esas partes de por allá, y entonces él cogió el equipo del Colegio Santander, cuando era el Colegio Santander, y le puso, entonces ya resultaron otros equipos, los señores Arciniegas montaron un equipo, ellos tenían una lancha que llamaba La Tigra, entonces en honor a esa lancha ellos montaron el equipo de los Tigres. Había otro señor Jorge Ortúa y Álvaro Campos, que eran como después los contrarios de ellos, y formaron otro equipo que llamaron Estrella Roja, ¿sí? Y así se fueron formando equipos. Entonces ya cuando la cancha ahí, pues ya me iban a construir y todo. Entonces, no sé si fue Villamizar o quién donó ese lote. Ese lote donde está hoy en día el hospital.
¿sí? Ahí se reubicó la cancha de fútbol. Era una cancha muy buena, muy grande, amplia. Ya habíamos como unos 7, 8 equipos. Y pues siempre los mejores equipos eran Estrellas Rojas, los Tigres y el Santander, que eran como los más contrincantes. Ahí formaron, estando con los equipos, y esa cancha pues también se jugaba basquetbol, pues no mucho, pero sí, también había la fiebre. Entonces, no sé si fue para la 72, 73, eh, formaron los juegos comisariales, llamaron eso. Entonces vinieron jugadores de fútbol, de jugadores de Mitú, Miraflores y aquí San José, inclusive creo que Retorno de otro equipo, porque Retorno que ya había otro jugador, gente que había venido y a jugar y jugado mucho, y también montaron su equipo. Entonces se hicieron los juegos comisariales pues había fútbol, había basquetbol. La cancha de basquetbol era ahí donde está la ideal ahora, que cuando eso era la escuela Alfonso López Pumarejo, era la escuela de la Esperanza. Eh, y habían otros eventos como tiro al arco, tiro con cerbatana. Yo inclusive de esa fecha conservo una cerbatana. Ahí la tengo en la casa, una cerbatana cuando vinieron esos juegos. La gente de Michi trajeron cerbatanas y todo, entonces eso quedaron ahí guardadas aquí y yo conservé una cerbatana, ahí la tengo guardada, pues, no la uso en nada, pero ahí la tengo. Eh, Se vieron esos juegos y eso hubo una rivalidad muy berrienta con eso, porque era como todos contra San José, contra la selección de San José. Era Virtud y Miraflores y Retorno eran todos contra San José. Eh, pues habían muy bueno, fue una semana deportiva muy buena. La otra rivalidad era con básquetbol, los de Virtud eran muy buenos jugadores de básquetbol, eran muchachos de edad, del colegio de edad, pero eran muy buenos jugadores. Y, y aquí pues también había entonces en el equipo de básquetbol de aquí, el señor Jairo Bonilla, hermano del señor Nelson Bonilla. Nelson Bonilla sí está aquí. Ese Jairo era un gran jugador de fútbol y sabía mucho de básquetbol y era árbitro y todo. Entonces siempre había la polémica con el de Mitui por los partidos, alguna vaina, pues bueno. Pero fue un campeonato que no lo he vuelto a ver yo aquí, de esa gente que tan bueno que estuvo. Aquí los curas ya hace mucho tiempo trajeron una máquina para dar películas, de esas, sí, dar cine, más que todo se traían cines mexicanas, películas mexicanas. Cuando eso, la escuela funcionaba también ahí de los curas, ahí mismo en un salón de esos se presentaban las películas y siempre pues daban películas de Antonio Aguilar, de ese de Gabino Barrera, o el, del Zorro, todas esas películas así mexicanas. Era lo que más se daba. Después de eso los curas ya dejaron de presentar eso, entonces aquí en la esquina donde es la droguería del parque, Roberto Vargas hizo un local grande ahí y ahí llegó un señor Reinel Aguas y le sacó arrendado eso para montar el teatro. Montó un teatro ahí, también era pura música, pura película mexicana. Y eso uno pues se iba allá y cuando estaba viendo como era una máquina ahí traía rollos, las películas siempre venían como en rollos, un carrete ahí con rollo, y entonces cada rato se reventaba la cinta, pum, se reventaba la cinta y quedaba uno, tiene que. Y demoraba uno casi el doble viendo la película porque hasta que no la prendían la luz, volvían, la remendaban y volvían y seguían. A veces se dañaba mucho la cinta, entonces ya empezaba la película, pero más adelante ya habían matado al guapo, ya había pasado un poco de cosas y no alcanzaba uno a mirar todo eso. Y así estuvo un tiempo funcionando ese teatro ahí. Y a pesar de eso, pues uno siempre, uno entraba ya, así fuera a mirar 2, 3 veces la misma película, pero entraba. Y como siempre, la última función, y duraba 8 días diciendo que la última función. De ahí, ese señor Reinel hizo
hizo una construcción allá frente al parque, donde va a montar su teatro también. Ya entonces ya se independizó, hizo su teatro allá y montó el cine de teatro, también con las mismas máquinas ya obsoletas y era lo que uno veía, pero era la única como entretención así sana que miraba uno. Después también montaron otro teatro donde es hoy en día más o menos el Hotel Sonraya aquí al frente de la policía, Porque ya era del cine. después en los billares. Ahí en eso, pues ellos montaron otro teatro y también funcionó un tiempo de teatro. Después el teatro se acabó y ya montó fue un locutor que hubo aquí muy, pues, muy conocido que se llamaba Luis Fernando Román. Y ya, pues ya como había harta bonanza, había platica, entonces montó una taberna y traía cantantes de afuera, cantantes importantes. Traía ahí a presentarlo y se llamaba la taberna del gordo, porque como Román era gordito, entonces montó esa taberna ahí. Y el teatro así no, ya después no funcionaron más y duró un tiempo como sin teatro, hasta ahora se lo o ahí en las torres volvieron a montar porque ya había un internado anteriormente, cuando era eso era de madera y de 2 pisos y era un internado. Era de escuela cuando yo llegué aquí, después lo montaron, pusieron un internado. Y esa fue la historia, aquí el Rey del Agua pues hizo historia y se hizo historia con sus hijos porque entre esos hijos había una niña, la niña de él le llamaban Yasmín, le decían la muñeca. Y ella pues era un poquito arrebatada y en su estilo costeño, que ya era costeño, y fue esta candidata a la alcaldía y todo, y eso cuando se casó por ahí, eso pues hasta todo el mundo por ahí la mirando a la muñeca quería casar. Y no, el teatro se acabó, ya el viejo se separó de esta familia y se fue a montar un teatro en Concordia, y ahí se acabó la junta del teatro. Bueno, el corregimiento funcionó primero. La primera casa de corregimiento que yo me acuerde era en la esquina de la alcaldía. Ahí en la esquina de la alcaldía había una casa de material ahí y ahí funcionaba el corregimiento. Inclusive funcionó la oficina del correo también, porque ahí llegaba el correo, ahí tenía una oficina para el correo nacional. Eh, Sí, funcionaba eso. ¿Qué otra oficina había ahí? Había una oficina como de educación, algo así, funcionó también ahí en ese lado. Después hicieron de lo que es el consejo. Ya unos vinieron y dijeron que hicieron ese salón grande ahí, lo que es donde está el consejo ahora. Hicieron un salón grande ahí para lo que es un club social. Entonces, ahí era donde se hacían las fiestas, se hacían las mejores fiestas que se hacían aquí, así como programadas, eran ahí, a bailar y todo. Y había un señor de la caja agraria, él le gustaba mucho tocar acordeón, y eso de él era el músico, y ahí tocaban el acordeón y otros acompañándolo ahí, y se hacían buenas fiestas en ese salón cultural. Luego se hicieron las oficinas donde está en el Guaviare ahora, la oficina en el Guaviare, ya hicieron una oficina para hacer lo que ya era alcaldía, que ya el corregimiento, y después sí ya pasó a ser la alcaldía, lo que eso era lo que está hoy en día en el Guaviare. Bueno, Y ya hicieron la caja agraria también acá a este lado, lo que era la caja agraria que donde estaba en Colombia ahora. El Barrio de la Esperanza fue un programa, un proyecto como un subsidio para la gente, porque si no estuvieran de bajos recursos y todo, entonces les daban esas casas para pagarlas por cuota. Allá hicieron como 60 casas, me parece que fue. Pues salieron todos los beneficiados, recogieron sus casas y todo,
Pero a lo último muchos dijeron que esa casa estaba muy lejos, a todos nos tocaba venir al río a sacar agua para llevar para allá, al consumo, venir a bañarnos al río, venir a lavar la ropa al río. Entonces, mucha gente dijeron que no, que esas casas para qué empezó va tan lejos y todo, y algunos las devolvieron o las vendieron baratas, con esas casas a cuotas salieron como en 60.000 pesos. En ese entonces eso valían como 60.000 pesos a cuotas, se pagaban cuotas de como de 600 pesos anuales. Y, y allá se hicieron unos lotes muy grandes, eran de 25, 24 metros de frente por 50 de fondo. Y la casa pues era de 3 habitaciones y la cocina y la sala. El resto era lote. Nosotros salimos beneficiados, mi mamá salió beneficiada con una casa de esa, que nosotros teníamos casa. Y ahí vivimos como desde el 69, estuvimos viviendo hasta ahora que murió mi vieja. Porque que no. Pero hubo mucha gente que devolvió las casas que porque estaban muy lejos y la realidad pues los que nos quedamos allá era porque teníamos necesidad de la casa y no había más a dónde más vivir y a dónde más meterse uno, pero imagínense ustedes de por allá de venir al río por agua o ir allá abajo casi al Mosquito para el lado del rebalse, sacar agua limpia, que esa era el agua más limpia, también para de comer, pero de eso no se sabía de los pozos. Lo único que tenían un pozo, un aljibe, era la policía y un palo de mango allí mismo en La Esperanza, ahí frente al lavadero de carros que hay ahí. Y hay veces la policía les va a sacar agua a uno ahí, otras veces no, que porque decía mucho reguero y mucha vaina, entonces, y la policía como se bañaban ahí, entonces nos dejaba sacar agua a uno ahí. Y la policía pues tenía al frente del Coliseo, el Coliseo de La Esperanza, ahí era el puesto de ellos. Y venían a sacar agua de ese aljibe y hay veces nos dejaban sacar, otras veces no. Entonces, la gente se aburrió porque no había de dónde el agua, pero sobre todo por el agua. Y que muy lejos, que iba para tan lejos para acá, y como todo el mundo estamos acostumbrados a estar a la orilla del río. La verdad que son más de casi 50 metros más de... Y el río, sí, el río ha perdido mucho barranco, y ahí donde están ahorita en este momento, ha perdido como 100 metros de barranco. Porque está bien allá el barranco, y lo que se fue desbarrancando hasta ahora que le echaron el enrocado, que ya no volvió a desbarrancarse ni mucho, pero eso comió mucho barranco del río.